Veamos entonces el proceso de carga del capacitor. Con un elemento almacenado de energía, el capacitor. Bien, entonces tenemos una resistencia en paralelo con un capacitor. Y está alimentada por una fuente de tensión. ¿Ok? Inicialmente vamos a llamarla B sub S de T igual a B sub 0 volts. S surge, tensión de fuente. Okay. En el medio de la frecuencia llamamos B sub S PS igual a B sub 0 grados para S igual a 0. Es igual a 0. Entonces vamos a expresarlo por circuito en el dominio de la frecuencia compleja S. Entonces decimos B sub S, la resistencia de la fuente, ¿ok? La resistencia de la fuente. Y aquí tenemos un interruptor abierto, un interruptor entre A y B. ¿Ok? En el dominio de la frecuencia vamos a colocar entonces la impedancia 1 sobre SC. Y vamos a plantear que en el instante t igual 0 el interruptor se cierra. Bien, entonces empezamos el procedimiento que hemos planteado desde un principio sobre este tema de los transitorios y la respuesta completa, y es primero el circuito para t menor que 0. El circuito para t menor que 0, que es cuando el interruptor no se ha maniobrado. Entonces el interruptor está abierto, ¿no? Por consiguiente la fuente no está alimentando al circuito de RC. ¿Bien? ¿Ok? Entonces decimos que la tensión en 0 menos B sub C de 0 menos igual a 0, pero por condiciones de continuidad del capacitor tenemos que es igual a B sub C de 0 más. B sub C de 0 menos igual 0 igual a B sub C de 0 más. Bien, ahora para el circuito no necesitamos el circuito para T0 más, porque ya tenemos la condición inicial B sub C de 0 más igual a 0. Entonces hablamos del circuito para T mayor que 0 y en el dominio de S. Y en el dominio de S. ¿Ok? Pues quiere decir que el interruptor ya se movió. Vamos a utilizar este mismo circuito, pero ahora el interruptor se cerró. ¿Ok? Se cerró. Bien. Vamos a tener entonces
vamos a trabajarlo con este nodo, más la tensión en el capacitor, B sub C de S, ok, referencia negativa, más menos, ok, y vamos a hallar la tensión en el capacitor B sub C de S, que es lo que llamamos la respuesta forzada, perdón, lo que llamamos la función respuesta. Bueno, entonces aplicando LICA, ley de intensidad de corriente, por LICA, ley de intensidad de corriente de Kirchhoff, en el nodo B sub C, en B sub C, ok, entonces vamos a tener esta corriente más esta corriente más esta corriente, la suma es igual a 0. Entonces decimos B sub C, que es B sub es de S, B sub C menos B sub S, B sub C de S, menos B sub S de S, sobre la resistencia R sub F, más B sub C de S sobre R, más B sub C de S sobre 1 sobre SC igual a 0. Vamos factorando B sub C de S, que multiplica a 1 sobre R sub F más 1 sobre R y más SC igual a B sub S de S sobre R sub F. ¿Bien? Entonces B sub C de S, y aquí tenemos R y R sub F como denominador, nos vamos a tener R más R sub F y más S R sub F por C igual a B sub S de S. Esta S es por fuente, en inglés, ¿no? Source. Bueno, sobre R sub F. Simplificamos acá. De donde vamos a decir que B sub C de S va a ser igual a R por B sub S de S sobre R más R sub F más S por R sub F y por C. Bien, y esta expresión, número 1, es la que denominamos la función respuesta. La función respuesta, como habíamos dicho anteriormente, que nos servía para dos cosas, que matábamos dos pájaros con el mismo tiro, y aquí el tiro es la función respuesta. Como en este caso hay fuente, para la frecuencia compleja de la fuente, que en este caso es 0 porque es una fuente continua, hallamos la respuesta forzada. Y mirando las frecuencias, los polos, no, en este caso el polo
de la función respuesta, hallamos la frecuencia de la respuesta natural. Hallamos la frecuencia de la respuesta natural. Entonces, la respuesta forzada ¿ok? Entonces, B sub C de 0, porque es para S igual 0, igual a R por B sub S de 0 sobre R más R sub F es igual a 0, o sea igual a R por B sub 0. ¿Ok? Para S igual 0 es sub S de 0 igual a B sub 0 sobre R más R sub F. Y esa es la respuesta debido a la fuente. ¿De dónde? Vamos a decir que B sub C, vamos a colocar la notación F forzada en el dominio del tiempo, igual a R por B sub 0 sobre R más R sub F. Bien, digamos que la ecuación 2, y tenemos acá la respuesta forzada en el dominio del tiempo. La natural o el transitorio. Miramos entonces el polo de la función respuesta. Entonces decimos R más RF más S por R de F C, y por C igual 0, entonces S igual a menos R más R sub F sobre R por RF y por C. Bien, esa es la frecuencia de la respuesta natural. Ratifica lo que habíamos dicho anteriormente, que en los transitorios, en la respuesta natural, las frecuencias S todas son que siempre tienen que darnos negativas para que haya amortiguamiento de la respuesta natural. A medida que transcurre el tiempo, tienda a 0. De tal manera que en el dominio del tiempo, la respuesta natural B sub C, B sub C n de t es igual a B por E a la ST, o sea igual a B por E a la menos R más RF por T sobre R por RF y por C. ¿Ok? Entonces tenemos B sub C natural de T. ¿Ok? Bien. Ecuación, digamos, 3. Entonces la respuesta completa es la suma de las dos respuestas en el dominio del tiempo. La respuesta natural
y la respuesta forzada. Entonces decimos que la respuesta completa B sub C de T es igual a B sub C natural y la otra es la forzada. Igual B E a la menos R más R sub F por T sobre RF por C más la forzada, que es R por B sub C sobre R más R sub F. R más R sub F. Esta es B sub C de T. Pero ya hemos evaluado que para 0 más B sub C de 0 más es 0. Y esa es la fórmula, primera condición inicial, o la condición inicial para hallar la constante B. Y decimos que B sub C de 0 más igual a 0. Para T igual a 0 es igual a B por E a la 0, que es 1, más R por B sub 0 sobre R más R sub F, de donde decimos que B es igual a menos R por B sub 0 sobre R más R sub F. Por consiguiente, vamos a tener que B sub C de T, B sub C de T es igual a B sub 0 R B sub 0 sobre R más R sub F, que multiplica a 1 menos E a la menos R más RF por T sobre R por RF por C. Vos. Bien. Acostumbro en mi libro texto escribir las unidades en un corchete rectangular, no hay ningún problema, ninguna equivocación, no hay ningún problema que se pueda presentar, y se aclaran bien las unidades, muy importante. Vi en un libro creo que era de McGraw-Hill, donde un circuito, elementos de circuito, etcétera, y un tipo de fuente, y los pedían, y resolviendo un problema, y pedían hallar esa tensión B. Bueno, estaba definido, la fuente también estaba definida, los elementos del circuito, y llegó la respuesta: B igual a 5B. Así, B igual a 5B. Entonces, ¿será que 1 es igual a 5?
porque esta B es igual a esta otra B. ¿Ok? Estos son volts y esta es la unidad de la tensión del voltaje en volts. ¿Ok? Entonces, si hacemos esto, en un corchete, claramente se ve que esta es la unidad de la tensión en volts. Entonces, B igual a 5 volts. ¿Ok? Muy importante eso. La mayoría de los textos pasan por encima de esas unidades y no clarifican con un corchete como lo hago en mi texto. Bueno, entonces esta es B sub C de T, pero ¿para quién? Para T mayor que 0, que es cuando se maniobró el interruptor, que en este caso que estaba abierto se cerró. Veamos cómo es la carga de este capacitor. Indistintamente, a veces hablamos de carga en un circuito en términos de potencia, otra en tensión, o también en el término de carga en coulombs, ¿no? Aquí podemos hablar también de tensión y luego veremos en términos de coulomb. Entonces, esta vez sucede, la gráfica nos va a dar más o menos de esta forma. B sucede en términos del tiempo. Bueno, para obviar escritura y ser más sencillos, vamos a llamar a B sub 1 esta tensión R por B sub 0 sobre R más R sub F. ¿Bien? Entonces acá decimos en 0, para T igual 0, aquí nos queda 1 menos 1, queda 0. Y a medida que transcurre el tiempo, ¿ok? Es negativo, esto desaparece y nos queda esto, este valor que es B sub 1. Dándonos, presentando una especie como de asíntota, ¿cómo es? No, sí la da, una asíntota horizontal. Y esta es la tensión del capacitor. En este momento, la tensión del capacitor es B sub 1 volts, donde B sub 1 es R por B sub 0 sobre R más R sub F. Acá en este proceso, muchas veces por requerimiento de algún ejercicio en particular, se necesita que ese B sub 1 esté en términos proporcionales a la fuente que es B sub 0. ¿Ok? Como esta es una fuente continua, la mayoría de los textos, ¿ok?, excitan con fuente continua por esta razón, porque en este caso, variando los valores de R, ¿ok?, entonces podemos decir que la tensión de carga del capacitor la podemos aproximar a B sub 0, que es la tensión de la fuente. Si, por ejemplo, R sub F es muy pequeño con respecto a R o es despreciable, entonces despreciamos esto, entonces simplifica y podemos plantear que B sub 1 sea igual a B sub 0. Muchas veces se requiere que esa tensión de carga del capacitor sea un cuarto
o sea un medio, o sea un octavo de quién, de B sub 0. ¿Ok? Que es la de la fuente. Bien, esto es muy fácil. Por ejemplo, para un cuarto de B sub 0 tomamos R sobre R más R sub F igual a un cuarto, pero de antemano sabemos cuál es la resistencia de la fuente. ¿Ok? Lo da el manual de la fuente. Y de esa manera podemos determinar cuánto es el valor de la resistencia R. ¿Ok? Bueno. Bien, ahora entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Que la tensión de carga del capacitor, ok, es igual a ¿quién? A B sub 1. A B sub 1. Vamos. B sub 1 volts. Queda ahí constante. Bien.